de Morelos, pero antes déjeme irme a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de este supuesto acuerdo entre demócratas y republicanos que no incluye la solución permanente a los Dreamers, a los soñadores. Esto es una bofetada para los muchachos, esto es una derrota, entre comillas, para los demócratas. ¿De qué se trata? ¿Qué lectura política se le puede dar? Vamos con don Jesús Esquivel. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Don Jesús, el acuerdo anunciado por Chuck Schumer y Mitch McConnell no tiene la solución permanente para los Dreamers, la razón, entre comillas, por la que hubo el cierre de gobierno en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sabe? Cuéntenos. Bueno, pues es que no es una legislación, es un acuerdo temporal que ya fue promulgado por el presidente de los Estados Unidos. Como lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, el caso de los Dreamers es pues la moneda de cambio en estas negociaciones políticas. Lo que se aprobó en el Congreso tiene un vencimiento de corto plazo, el próximo 8 de febrero, y como ya lo señaló la Casa Blanca esta mañana, el tema de los Dreamers es el inicio de una negociación. Y es ahí donde la posición de la Casa Blanca va a provocar pues que los demócratas tengan la sartén por el mango. Porque lo que quiere el presidente, de acuerdo a lo que dijo la Oficina del Presupuesto de la Mansión Presidencial, a cambio del tema de los Dreamers, es el asunto de seguridad fronteriza, la construcción del muro. Trump no quita el dedo del renglón. Esto no quiere decir, y no hay que calificarlo como derrota o victoria, porque es un acuerdo temporal para abrir el gobierno federal. Recuerda, Vicente, que el plazo que dio Trump al Congreso vence el 5 de marzo. Estamos en enero, finales de enero, y además lo que ya dijeron los líderes del Congreso es que se va a definir una legislación, ya no como parte de un tema presupuestal, sino una legislación enfocada al tema de los soñadores, y creo que a partir de eso, los demócratas, por eso reitero, tienen la sartén por el mango, podrían exhibir a los republicanos que se comprometieron el día de ayer a solucionar el tema de los soñadores a cambio de que aceptaran reabrir el gobierno los demócratas. ¿Y esto qué significa, Vicente? Creo que es muy lógico, que si no cumplen su palabra los republicanos, las repercusiones electorales en noviembre van a ser muy fuertes para el partido del presidente de los Estados Unidos. Entiendo que por esa razón los republicanos, bajo esa promesa, se doblegaron ante los demócratas, y estos a su vez aceptar el acuerdo de corto plazo. Y esto demuestra también de otra manera, Vicente, que los republicanos sí tienen mucho miedo a las repercusiones electorales por el caso de los soñadores. Y hablando de estas cosas, Jesús, lo que yo tengo entendido, así lo leí yo, ¿podría esto abrir la puerta para una negociación más amplia de los inmigrantes en Estados Unidos? No dejarlo limitado a los soñadores. ¿Así lo entiendes tú también? No, porque creo que McConnell y Schumer lo dejaron muy en claro. Quieren hacer una legislación solo de los soñadores. El tema de la seguridad fronteriza es un aspecto que no va a soltar la Casa Blanca, por una razón muy sencilla. Trump está obsesionado en el cumplimiento de sus promesas de campaña y en darle a su base electoral lo que les prometió, porque él considera que se puede reelegir. No lo sabemos, eso es muy temprano para hablar de ello. Pero hay otra cosa real. En la Cámara de Representantes, no en el Senado, Vicente, que está dominada por los republicanos, en estos momentos no pasaría, ni soñando, un programa más amplio de reforma a las leyes de inmigración. Si hasta algunos demócratas dicen que le va a ser muy difícil al líder de la mayoría republicana en el Senado convencer a sus colegas de la Cámara Baja de que aprueben lo de los Dreamers, de los soñadores.
Por ello no veo manera que en estos momentos, más en estos momentos como están las cosas, y con miras a las elecciones de noviembre, se pueda abordar el tema de una reforma migratoria más amplia. Eso de regresar, abrir las puertas nuevamente del gobierno, terminar con este impasse, este desacuerdo entre demócratas y republicanos, ¿crees que vaya a volver a darse? Porque se da un curita, se le pone un curita, se le da una solución a corto plazo. De aquí a ese entonces, ¿habrá un acuerdo desde tu perspectiva en este juego, en este jaloneo por los Dreamers? ¿O estaremos nuevamente en esta situación en la que estuvimos en los últimos días en Estados Unidos por la falta de acuerdos? Pues los demócratas quisieran que estén otra vez en la orilla de un problema similar, pero dudo que vaya a ocurrir. No hay nada garantizado en la política de los Estados Unidos y menos con Trump como presidente, pero entiendo que los republicanos se dieron cuenta muy bien de los riesgos de que esto implica. El presidente se hizo totalmente a un lado. Trump, aunque pues canceló su fiesta por el aniversario de su presidencia, se mantuvo al margen, Vicente. Y esto no hay que verlo como un presidente que no se metió. No hay que subestimar a Trump. Creo que es demasiado astuto políticamente leyendo lo que ocurre en Washington, porque la culpa no fue para él. La gran mayoría de los estadounidenses responsabilizó a los legisladores, y es que de ellos tenía que salir el acuerdo. Trump, insisto, astutamente se resignó a: yo firmo la legislación que me convenga, bajo la promesa de que van a discutir el tema de seguridad fronteriza. Esta mañana, en la oficina del presupuesto de la Casa Blanca, insistía, Vicente, y esto es negociación, por eso los soñadores son moneda de cambio, te lo he dicho en varias ocasiones. Lo que quiere el presidente son $20,000 millones para el muro. Él pidió 1,600 para este año fiscal. Los demócratas le están diciendo: no habrá $20,000 millones para el muro. Posiblemente estos serán para seguridad fronteriza. ¿Y qué incluye eso? Pues parte de construcción del muro, contratación de más agentes o personal de las agencias federales dedicadas a vigilar la frontera sur, y también para adquirir tecnología para detener al cruce de inmigrantes indocumentados, amén de la contratación o, si quieres, adiestramiento de jueces migratorios y de abogados que traten por parte del gobierno de Estados Unidos de agilizar las deportaciones. Seguridad fronteriza es un mundo muy amplio que puede incluir el muro si tú quieres, pero el muro es un tema retórico. Ya lo hemos discutido hasta el cansancio, que no sirve absolutamente nada para los objetivos de seguridad fronteriza. Simplemente un capricho del presidente de los Estados Unidos, quien como magnate de la industria de la construcción ha de estar pensando que le va a poner muro Trump en la frontera con México. Y eso lo entienden tanto republicanos como demócratas. Jesús, si me permites, para cerrar, para dejarte ir porque sé que andas ocupado, un tema que nos ha ocupado aquí en Sin Censura en los últimos días es lo que yo he visto como la mano ya no rusa en México, sino la mano estadounidense. Hace unos días, en una entrevista, Henry Cuellar, congresista de Texas, decía que tenía información, que le habían dado información. Henry Cuellar, congresista de Texas. ¿Quién es Henry Cuellar? Pues no sé, es congresista, usted lo debe de conocer, está en Washington. Pero me refiero políticamente en Washington, solo lo conocen en su distrito. No vale la pena hablar, Vicente, ya quedó descalificado incluso por el gobierno mexicano. Son especulaciones. Pero siguen dándole los congresistas como Henry Cuellar. Es que son especulaciones, pero Henry Cuellar no es nadie. Si me dices, lo dijo el líder de la mayoría republicana, o Schumer, o Nancy Pelosi, o el presidente de la Cámara de Representantes, creo que valdría la pena hacerle caso. Pero ha salido precisamente este rumor, esta idea. Yo no tengo de la mano rusa en comentarios México desde Estados Unidos, ¿no? Yo no tengo comentarios sobre cuestiones que solo quieren provocar eso, más rumores. No hay nada confirmado.
si tuvieran autoridad moral para hablar los estadounidenses del asunto, estarían sometiendo a un escrutinio todavía más detallado a los Estados Unidos, al gobierno federal, en donde sí se demostró que los rusos por lo menos intentaron socavar los comicios. Falta mucho para las elecciones en México, se va a hablar, ¿perdón? Si tuvieran autoridad moral, la clave de lo que dices, Jesús. Pues por eso, o sea, yo no entiendo por qué darle voz a alguien que ni siquiera lo conocen políticamente en Washington. Son 435 los integrantes de la Cámara de Representantes. Los que cuentan están al frente de sus partidos. Y lo que digan ellos sí tiene un peso y muchas veces puede ser también rumores infundados. McMaster, el general, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, hizo un rumor, o dio cuenta un rumor, no elaboró, no lo fundamentó. El gobierno de México, que sería el más beneficiado por esto para jugarle al policía chino, lo descalificó. Henry Cuellar, hay que ser un poco más serios. Muy bien, don Jesús Esquivel, te mando un abrazo como siempre, que pases excelente día. Buenos días. Es don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, colaborando con sus opiniones, con sus comentarios, con la información sin censura en este espacio libre.